Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos en España, donde se ha abierto una confrontación inédita entre el Poder Judicial y el Legislativo. El bloque conservador del Tribunal Constitucional, con 6 votos a favor y 5 en contra, ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria. Se trata de la reforma del Legislativo que pretendía desbloquear la renovación del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se acatará la decisión, pero que se trata, según sus palabras, de un hecho grave. Sánchez denuncia que por primera vez en España, en tiempos de democracia, se impide a los parlamentarios que desarrollen su labor de representación popular. Les traemos unas piezas dedicadas a entender cómo se llegó a esta crisis institucional, las motivaciones de cada órgano y qué podría ocurrir en los próximos días. Y en noticias sobre la guerra en Ucrania, la lluvia de misiles rusos continúa asediando el país. Sin embargo, el gobierno ucraniano ha querido ofrecer un gesto de ilusión y de esperanza a sus ciudadanos en Kiev, encendiendo el tradicional árbol de Navidad en la Plaza Sofía. Aunque la pasada noche volvieron a sonar las alertas antiaéreas en Kiev y en buena parte de Ucrania. Y en Alemania, una mujer de 97 años ha sido condenada por ser cómplice del nazismo. En Reino Unido comienza la segunda huelga de los enfermeros, otra huelga que se suma a la paralización de otros sectores. En Perú, los abogados del expresidente Pedro Castillo lo dejan a su suerte. Y en Argentina, finalmente ha llegado la selección albiceleste con la Copa del Mundo. Comencemos ya con nuestros titulares. Nuevo ataque ruso con drones contra Kiev y buena parte de Ucrania en plenas celebraciones de San Nicolás. Zelensky pide más defensas aéreas a Occidente. Choque institucional en España. Por primera vez el Tribunal Constitucional ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria, la de su propia renovación. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recomienda 4 cargos penales contra Donald Trump por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Con el preciado trofeo en alto y la sonrisa en el rostro, llegaron a Buenos Aires los campeones del mundo de fútbol. La pasada noche volvieron a sonar las alertas antiaéreas en Kiev y en buena parte de Ucrania. La capital volvió a ser golpeada por drones de fabricación iraní, en el cuarto ataque de este tipo en una semana y unos días después del que las autoridades ucranianas calificaron como el peor desde el inicio de la guerra. Se detectaron al menos 2 docenas de drones sobre el espacio aéreo de Kiev. El presidente de Ucrania aprovechó su discurso nocturno para pedir más defensas aéreas a Occidente. Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania necesita más artillería, más armas, proyectiles, tanques modernos, defensa aérea moderna y verdaderamente efectiva. Un escudo de defensa aérea del 100% para Ucrania será uno de los pasos más exitosos contra la agresión rusa, dijo. Pero esta nueva oleada de ataques rusos no impidió que San Nicolás repartiera ilusión y devolviera la sonrisa a los niños ucranianos. Pese a la guerra en Kharkov, no han querido renunciar a su tradicional árbol de Navidad, aunque este año se ha instalado en la estación de metro Universitet, justo debajo de la plaza donde se planta cada año. Allí los más pequeños podrán disfrutar de obras de teatro y juegos diarios durante toda la temporada navideña, al abrigo de las bombas. Problemas en Alemania con los nuevos tanques Puma. Los blindados no están en condiciones para integrarse en las fuerzas de intervención rápida de la OTAN a partir de enero. Ninguno de los 18 blindados superaron las pruebas por problemas que van desde sus sistemas electrotécnicos hasta el estado de sus cables o su operatividad. La ministra de Defensa, Christine Lambrecht, calificó el reciente fracaso de los tanques de combate Puma de amargo revés, pero indicó que Alemania cumplirá con sus compromisos con la OTAN, poniendo a disposición de manera temporal los antiguos tanques Marder. Lambrecht, del Partido Socialdemócrata, está viendo muy cuestionada su gestión al frente del Ministerio de Defensa por los sucesivos problemas y demoras surgidos en los suministros de armamento a Ucrania, lo que ha derivado en fuertes críticas de Kiev. Y de hecho, los blindados Puma debían también formar parte de la ayuda militar prometida por Alemania a Ucrania. Tras meses de complicadas negociaciones, la Unión Europea ha conseguido fijar un tope para el precio del gas de 180 euros por megavatio hora.
Su coste ronda ahora los 115 euros megavatio hora, pero en agosto los ciudadanos sufrieron picos de 350 euros megavatio hora. Nos ha llevado un tiempo acordar algo que creo que es un compromiso equilibrado, con un sufrimiento compartido a partes iguales con los dos bandos principales. Hoy hemos acordado un mecanismo temporal eficaz y realista que protegerá a los ciudadanos y a las empresas de los precios excesivos del gas que hemos visto este verano. El tope cuenta con varias condiciones para evitar alteraciones en el mercado. Solo se activará cuando se cumplan dos circunstancias. Si el precio alcanza los 180 euros megavatio hora en el principal índice de la Unión Europea, el TTF, y si se mantiene por encima de este límite durante un total de 3 días laborables. Además, si la diferencia entre el límite y el precio medio del gas natural licuado mundial es superior a 35 euros. A pesar de todos los esfuerzos, ha sido imposible conseguir un acuerdo por unanimidad. Hungría ha votado en contra y Países Bajos y Austria se han abstenido, según fuentes diplomáticas. Alemania, que en un principio se había opuesto al tope, ha votado finalmente a favor. Soy un poco escéptico en cuanto a que limitar el mecanismo de corrección del mercado sea el camino correcto. Aunque ahora lo hemos acordado y creo que está bien porque tenemos muchas salvaguardas y mecanismos para supervisarlo todo y salirnos de él si algún tipo de daño amenaza el suministro de Europa. El mecanismo se aplicará a partir del 15 de febrero de 2023 y se desactivará automáticamente si hay riesgo de suministro o aumenta el consumo de gas. Choque institucional en España y acusaciones cruzadas. Por primera vez en la historia de su democracia, el Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora, ha paralizado una ley en plena tramitación parlamentaria. Se trata de la reforma del Poder Judicial y de la renovación del propio Tribunal Constitucional. Así, la reforma, que cuenta ya con el visto bueno del Congreso, no podrá recibir el aval del Senado en la votación prevista para este jueves. El gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos ha dicho que la decisión de la Corte es de una gravedad máxima, ya que ha decidido acotar la capacidad legislativa, algo que no tiene precedentes. El opositor Partido Popular había presentado una medida cautelarísima, una herramienta para paralizar cuestiones de especial urgencia, que fue aceptada por el Constitucional gracias a los 6 votos conservadores, frente a los 5 del bloque progresista. El PP reaccionaba asegurando que la democracia en España ha salido fortalecida. Recurrió al Constitucional después de que el Gobierno usara 2 enmiendas en la ley sobre el delito de sedición para cambiar otra ley, la que facilita el desbloqueo del Tribunal Constitucional. Algo que los populares calificaron de ataque al Estado de Derecho, pese a ser ellos quienes impiden desde hace meses los nuevos nombramientos en el Tribunal Constitucional. El gobierno de Pedro Sánchez acusa al PP de tener secuestrado el Poder Judicial con un bloqueo que impide su renovación desde hace 4 años, algo que para los socialistas supone un incumplimiento de la Constitución española. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, 3 elegidos por el Congreso, 3 por el Senado, 2 por el Gobierno y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. El pasado junio finalizó el mandato de los magistrados nombrados por el Gobierno y por el Poder Judicial, pero no se han renovado por la falta de acuerdo en el seno del Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos hay 4 magistrados con su mandato caducado, entre ellos el propio presidente. Cuando se logre la renovación del Constitucional cambiará de color, teniendo una mayoría progresista para los próximos 10 años. La tensión institucional que se vive en España está provocando una profunda crisis. Ascensión Martín, de la Asociación Progresista de Magistrados, Juezas y Jueces para la Democracia, no comparte la decisión del Constitucional de suspender la votación del Senado para la propia renovación del Tribunal de Garantías. Esto no tiene precedentes jurídicos que nosotros sepamos que se interrumpa un proceso de votación parlamentaria. La jurista subraya el que para ella es el punto clave del encontronazo entre el Ejecutivo y el Judicial. Si se hubiese renovado el Consejo General del Poder Judicial en tiempo, no estarían todos los vocales en funciones. Y aún a pesar de ello, se establece por ley, una ley orgánica, que los vocales estaban obligados a nombrar a 2 magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional
antes del 13 de septiembre. Eso se estableció por ley orgánica. Y esa ley orgánica, hay un grupo de vocales que han incumplido esa ley y que no han nombrado. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros, 4 elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. El pasado junio finalizó el mandato de los magistrados nombrados por el Gobierno y por el Poder Judicial, pero no se ha renovado por la falta de acuerdo en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Por eso, el Ejecutivo quiere reducir la mayoría necesaria de 3/5. Resulta sorprendente que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial no encuentren dentro de toda la carrera judicial con tan ilustres juristas, encuentren 2 personas para magistrados del Tribunal Constitucional. La Unión Europea también ha pedido a España la renovación del órgano del que dependen los jueces. A los 97 años no ha podido escapar de su pasado. Su nombre es Irmgard Fürstner y un tribunal alemán ha considerado este viernes que fue cómplice de la muerte de más de 10.500 presos hacinados en el campo de concentración de Stutthof, en territorio polaco, durante el nazismo y cuando era secretaria del comando de las SS allí destinado. La Audiencia Provincial de Itzehoe ha aprobado la petición de la Fiscalía de 2 años de libertad condicional para la mujer. Su defensa había solicitado la absolución. El campo de Stutthof fue el destino de polacos, soviéticos y judíos procedentes de diferentes países. Se calcula que unas 60.000 personas murieron allí por inyecciones letales, fusilamientos, frío o inanición. Goedemiddag. Países Bajos pide perdón por su papel histórico en la esclavitud. En un discurso largamente esperado, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha pedido disculpas en nombre de su gobierno por los 250 años entre 1621 y 1873 en los que el Estado neerlandés permitió, fomentó, mantuvo y se benefició de la esclavitud. Rutte habló de un sistema que infligió sufrimientos indescriptibles y que, según dijo, debe reconocerse como crimen de lesa humanidad. Como otras potencias europeas, Países Bajos desempeñó hasta 1873 un papel clave en la captura, traslado y venta de esclavos africanos en América. También actuó en Sudáfrica y Asia, donde operaba la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Rutte cifró en más de 600.000 las personas, hombres, mujeres y niños, que fueron esclavizadas y enviadas al continente americano en condiciones espantosas por traficantes neerlandeses. Comienza este martes la segunda huelga de enfermería del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Piden un aumento salarial del 5% por encima de la inflación, ya que afirman haber sufrido un recorte salarial de hecho del 20% desde 2010. También reclaman mejores condiciones de trabajo. Las vacantes de enfermería están en su nivel más alto, por lo que el personal se ve obligado a trabajar más allá de sus turnos, sin percibir una paga extra. Acuerdo histórico en la COP15 de Montreal en favor de las tierras y los océanos del mundo. La conferencia sobre biodiversidad celebrada en la ciudad canadiense alcanzó finalmente el compromiso de mantener protegido para 2030 el 30% de las áreas terrestres y marítimas del planeta. Actualmente, esas cifras son del 17 y del 10% respectivamente. Este es un momento histórico, aseguraba el presidente del evento, el chino Huang Runqiu. Hoy nos acercamos al final de un largo viaje que ha implicado numerosas reuniones en distintas partes del mundo. Durante este viaje, incluso impulsamos nuestro trabajo en el punto álgido de la pandemia mundial de COVID-19. Ahora, por fin, hemos llegado a nuestro destino. El ambicioso proyecto aboga por recaudar de diversas fuentes cerca de 200.000 millones de euros anuales de aquí a 2030, destinados a la defensa de la biodiversidad. La COP15, prevista inicialmente para 2020 en China, concluye así de manera completamente exitosa, al menos sobre el papel. Donald Trump lo ha calificado de cacería de brujas, pero tras 18 meses de pruebas y declaraciones de testigos sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, un comité de la Cámara de Representantes ha votado por unanimidad recomendar 4 cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos. Todos los presidentes de nuestra historia han defendido esta transferencia ordenada de autoridad, excepto uno. El 6 de enero de 2021 fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder pacíficamente al siguiente.
Ningún hombre que se comporte de esa manera en ese momento puede volver a servir en ninguna posición de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo. El comité considera que Trump conspiró ilegalmente para anular las elecciones de 2020 y ha determinado que existen pruebas suficientes de que el entonces mandatario incitó, asistió o ayudó a la insurrección. El señalamiento, que no es vinculante, pasa ahora al Departamento de Justicia, que decidirá si procesa o no al expresidente. Trump anunció el mes pasado que se presentaría a la candidatura republicana para las elecciones presidenciales de 2024 y está convencido de que conseguirá imponerse a sus rivales. Pero recientemente ha habido decisiones que complican sus aspiraciones. El jurado de Nueva York acaba de condenar a 2 de las empresas de Trump por fraude y este martes el Comité de Medios de la Cámara de Representantes votará probablemente a favor de divulgar parte de la información fiscal de Trump. Las protestas pacíficas que surgen en Perú son el contrapunto a la violencia que ha provocado este lunes un nuevo muerto en la región sureña de Arequipa. Ya son 26 los fallecidos en las protestas entre los seguidores del expresidente Pedro Castillo, que el pasado 7 de diciembre quiso disolver el Congreso para gobernar por decreto, y las fuerzas de seguridad. Sus abogados, sin dar todavía motivos, han renunciado a la defensa del exmandatario. Uno de ellos se presentó a la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses contra Castillo que presentó la Fiscalía. La actual presidenta Dina Boluarte pide calma para estabilizar el país. Hoy en esta crisis que enluta familias y duele, donde se destruye infraestructura básica para la población, lleva retroceso a la patria. Les pido que siempre prevalezca la razón a la fuerza. El gobierno ha levantado el toque de queda que se había decretado en la región sureña de Ayacucho debido a que no se han registrado actos vandálicos. La disminución de los disturbios también ha permitido reabrir el aeropuerto de Arequipa y este martes está previsto que los de Juliaca y Ayacucho regresen a la actividad. La ruta ferroviaria que conecta con el Machu Picchu, principal atractivo turístico del país, también está ya operativa tras ser suspendida por las protestas. Moscú vive en 24 horas una nevada con más del 60% de la media de lo que suele caer en la región en todo el mes de diciembre. Según el centro meteorológico ruso Phobos, la última nevada de esta envergadura que se registró tuvo lugar en 1993. Se han contratado 40.000 trabajadores adicionales para ayudar a limpiar aceras, carreteras y tejados. Según las autoridades de la ciudad, hay bancos de nieve de hasta 25 centímetros y 14.200 equipos quitanieves han participado en la recogida. A pesar de la guerra, centenares de rumanos cruzan cada día esta frontera con Ucrania para hacer sus compras. Un flujo que se ha incrementado de cara a la Navidad, y es que en Ucrania todo es más barato. Regresan con los maleteros de los coches llenos, pero con la imagen en sus mentes de un pueblo hambriento y devastado por la guerra. Compramos algunos refrescos, algunas piezas de repuesto para automóviles. El precio no difiere mucho, pero no podemos encontrarlos aquí. No hay nada más. No tienen electricidad. Máxima pobreza. Una vez a la semana, Floarea recorre 70 kilómetros para ir de compras a Ucrania. Conseguí un tanque lleno de diésel y comida. Aparte de eso, no mucho. ¿Qué compraste? Algunos mecheros, unas bolsas de pienso para el ganado, ropa, alimentos. Para Navidad los rumanos van también a Ucrania para comprar alimentos, dulces, combustible y algunos incluso regalos. Los puestos fronterizos están ahora más abarrotados que de costumbre. Los rumanos deben esperar varias horas de cola para regresar a su país. Carmen Chocán, Euronews Rumania. Oficialmente explicado. Cocinitas y coches teledirigidos para todos. A principios de este mes y de cara a la campaña navideña ha entrado en vigor en España un protocolo que pretende acabar con los estereotipos de género en los juguetes. Compuesto por 64 normas, prohíbe que se vincule exclusivamente a las niñas con tareas de cuidado, trabajo doméstico o belleza y a los niños con actividades de acción o tecnología. La cadena Toy Planet ya decidió cambiar su catálogo hace una década. Ignacio Gaspar es su director. Si queremos que en un futuro un niño pueda ser matrona o una niña pueda ser mecánica,
pues quizás desde el principio también los juguetes tienen una función muy importante de formación para ese futuro adulto, pues que no seamos nosotros los que sesgamos desde la primera etapa ese uso. La medida, que también prohíbe asociaciones típicas de rosas y azules, no incluye ninguna sanción. Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego. Refiere únicamente a la publicidad en medios de comunicación, en canales de televisión y en Internet, en redes sociales, etc. No afecta al embalaje, al packaging, ni afecta tampoco a la publicidad que podamos encontrarnos en el entorno urbano. Este será un segundo paso que nos gustará trabajar con la industria en un futuro, pero de momento estamos muy satisfechos con este primer paso que ya se ha conseguido dar. El gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez aspira a convertirse con este código en un referente europeo sobre publicidad infantil igualitaria. Exultante y enarbolando el preciado trofeo. Así asomó Lionel Messi del Airbus de Aerolíneas Argentinas, que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza a las 2:23 de la madrugada en Argentina. Como mandan los cánones, la albiceleste, campeona del mundo, fue recibida con una alfombra roja y un montón de aficionados. Sin embargo, el único representante del Ejecutivo peronista a los pies del avión fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Luego los campeones abordaron un autobús descapotable. Decenas de miles de personas abarrotaron los 3 kilómetros que separan el aeródromo del recinto deportivo de la AFA, donde pernoctarán antes de trasladarse a Buenos Aires para celebrar junto a la hinchada argentina. El gobierno de Alberto Fernández decretó que este martes sea día festivo laboral. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Son imágenes de la llegada de la selección francesa a París. Recuerden visitar nuestra página web para más información y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.